Ahora les hablaré sobre la laca japonesa. Antes de empezar, me gustaría hacer una distinción acerca de un tema que a lo mejor como a mí me pasó. Fue que yo al momento de leer laca, yo entendía que era una especie de barniz y hasta llegué a pensar que era un sinónimo, lo cual me llevó a investigar. Entonces investigué que la laca de pronto sí puede ser confundida con el barniz por ser un producto que da acabados muy similares, pero de entre muchas diferencias que existen entre cada una, es que a nivel químico el barniz está compuesto por resinas o aceites mezclados con disolventes. Esto quiere decir que pues ya es muchísimo más químico. Al momento de mezclar con un disolvente ya no se vuelve para nada algo natural. Que a diferencia de la laca, que es un producto de origen natural porque nace de secreciones de insectos o plantas y se mezcla con alcohol. Entonces, esta es la distinción más clara que se puede hacer entre cada una, porque a simple vista no sé si alguien tenga la posibilidad de distinguirlas, pero de tener las dos piezas para poder hacer una distinción un poco más de a simple vista. Pero bueno, el laqueado es una amplia categoría de artes decorativas, ya que la laca ha sido utilizada en pinturas, impresiones y sobre una variedad de objetos desde estatuas budistas hasta cajas para alimento vento. Estas cajas siguen siendo utilizadas en la actualidad y pues son hechas de madera con una cubierta ligera de laca para mantenerlas, darles mayor tiempo de vida, y son como una especie de loncheras. Más bien son unas loncheras donde pues son para los estudiantes o para trabajadores o simplemente para poder mover algún alimento. El tetera estilo Negoro de Japón es la laca roja que se desgasta y desaparece gradualmente con el uso, produciendo el efecto de envejecimiento natural por el cual estas piezas son muy valoradas. Un ejemplo se encuentra en el Museo de Artes de Birmingham. En el idioma japonés se utilizan diversos términos para hacer referencia al laqueado. Uno es shiki, que significa elementos de laca en sentido literal, mientras que nurimono significa elementos recubiertos y urushu nuri significa cubierta de laca. Pues el ejemplo de la imagen que aparece hasta abajo, la cajita, esta es una caja que se cubrió primero con laca, se le dio unas capas para poderla hacer gordita. Como se le ve la tapa, se le ve algo con una ligera curvita, y después es por el número de capas que se le dio. Y después se le hicieron los dibujos que tiene. Probablemente tendían a usar cuerdas que las llenaban de pintura y hacían este tipo de figuras. La imagen superior ya tiende a ser algo más refinado, a lo mejor con un pincel o algo así, más pulido. La tetera es el ejemplo que se encuentra en el Museo de Birmingham, y como se decía, tiene el aspecto del paso de los tiempos, del desgastamiento. Y el plato de la derecha, este plato tuvo un tratamiento que es el más sencillo. Yo les voy a hablar hay muchas técnicas, pero les voy a hablar de tres que me parece a mí que son como de las más representativas o de las que más se utilizaban. Una de ellas es la técnica de laca en capas, que es exactamente la que se usó en el plato. Es un método más sencillo de origen chino y Japón. Las primeras eran mezcladas de pigmentos negros o rojos. Tras aplicar cada capa, se pulía para dar un acabado brillante. La laca tallada consiste en aplicar un gran número de capas y así obtener un gran grosor que permitía ser tallado para dar figuras o relieves. Muchas veces se le daba un grosor de 10 centímetros a 3 para poder hacer estas figuras con mucha profundidad y así poderle dar un poco más de movimiento a la pieza. También se pulía para dar igual un aspecto brillante y pues más redondito. Y está la laca sobre madera tallada. Se esculpía la madera antes, se le hacía algún tipo de dibujo, de inscripción, de lo que pues, el artesano quisiera. Y después de eso, tú utilizabas
la lacaba en finas capas que mezclaba con de laca negra o roja para que si al momento de aplicarla esta laca de estas tonalidades se metieran en los tallados que acababa de hacer y así diera como una especie de marcador de resaltar eso que él había hecho y así dar una mayor profundidad a la imagen. Continúo con la arcilla japonesa. A finales del siglo VIII, la arcilla se convirtió en un material muy apreciado por los artistas japoneses como sustituto de la laca. No se puede negar que los escultores llegaron a dominar esta técnica para la ejecución de estatuas de gran tamaño, porque las que sobrevivieron a guerras en incendios han logrado llegar hasta nuestros días. Este método se introdujo a Japón en el siglo VII y pues obviamente ya se conocía en Asia y China desde el siglo IV. Esta estatua es de un samurái, no es muy grande, es pequeña, pero es un ejemplo de cómo puede sobrevivir, cómo ha llegado a sobrevivir estas piezas gracias al buen manejo y el conocer bien la arcilla y darle estas figuras que han podido perseverar han logrado sobrevivir todo este tiempo. Este es una pieza pequeña, pero a pesar de eso, pues se mantuvo muy bien. Se le pudo recuperar y se le puede apreciar los detalles, las buenas proporciones y pues el sentido también que ellos le daban a valorar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, entre estas, pues se le dio también hacían esculturas de arcilla pequeñas, grandes y muy grandes, y pues muchos ejemplos hay, pero a mí me pareció que este era como un ejemplo muy, muy claro sobre cómo lo bien que ellos aprendieron a hacerlo, a pesar de que tuvieran un retraso, por así decirlo, en el conocimiento de esa técnica, pudieron llegar a manejarla también como si lo hubieran conocido primero. Y pues bueno, esta fue mi exposición acerca de la escultura japonesa. Espero haber ayudado a entender un poco más sobre estas técnicas y haber sido clara. Entonces, pues por mi parte es todo y gracias por haber visto este video. Gracias.